Y ahora, como les dije, tenemos a Enrique Estel, que ya estuvo el miércoles, y bueno, y si el miércoles que viene, yo supongo que vamos a estar nuevamente, si Dios así lo quiere, por supuesto. Así que vamos a saludar a Enrique. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Luis, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, Enrique, y la verdad que un poco... Yo decía al principio, uno pensaba de tantos años haciendo notas y notas, pareciera que ya sabemos todo y no hay caso, siempre sale algo nuevo, ¿no? Y el miércoles pasado realmente aprendimos algo más, en mi caso aprendí algo más, por supuesto, y bueno, y repercutió mucho también en nuestra audiencia, y eso hace que estemos este miércoles y, como también comentaba, si es posible es continuar, porque hay muchas cosas para hablar, y no solo el tema Malvinas, pero sí que tiene que ver con Malvinas, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. En principio, cada uno de los que estuvimos físicamente allá, tuvimos una experiencia única, singular, individual, y si uno quiere conocer la guerra en su totalidad, tiene que sumar esas individualidades de cada uno. Claro. Y no todos tuvimos las mismas experiencias, así que obviamente que siempre se aprende algo más, y siempre uno puede volcar algo que de repente otras personas no conocen porque no las vivieron, ¿no? Claro. Nada más que por eso. ¿Sí? Y en el caso tuyo, como de tus compañeros, ustedes no estaban solamente en un lugar, sino que iban por diferentes sectores. Sí, sobre todo la compañía de Comando 601, que llegó antes que nosotros, sí. Ellos caminaron mucho más las islas que la 602, pero independientemente de esa situación que es de naturaleza temporal, en el caso nuestro, obviamente tuvimos la base en Puerto Argentino y vivimos todos los últimos combates. Y estuvimos en todos los montes, cerros, y conviviendo con la gente que estaba en el frente de combate en primera línea, y bueno, estábamos ahí, tuvimos las vivencias y experiencias de compartir y charlar con ellos. Sí. Por supuesto que sí, y por eso digo que la experiencia de ustedes es por allá mayor que otras, que cada cual en su trabajo, por supuesto, ¿no? En su lugar, pero que lo han vivido de otra manera. Y bueno, a mí me gustaría que cuentes todo lo que vos quieras contar, que yo te escucho y la audiencia también, y bueno, trataré de preguntar algo así por allí, y si no vos seguís hablando, si no te cortes, porque te sigo el paso, ¿sí? Sí, cómo no. Si mal no recuerdo, nosotros habíamos finalizado la entrevista del miércoles pasado, cuando nos tomaron prisioneros a nosotros. Exacto. Bueno, ¿qué puedo decir respecto a eso? Bien. En la guerra de Malvinas, sí, no, por favor, adelante. En la guerra de Malvinas hubo 3 lugares donde estuvimos detenidos los prisioneros de guerra. El primer lugar de concentración de prisioneros de guerra fue el aeropuerto, donde estuvimos un poco tiempo, días. El segundo lugar fue un frigorífico abandonado en Bahía Ajax, en el estrecho de San Carlos, donde estuvimos aproximadamente 15 días. Y el tercer lugar fue arriba de un buque que estuvo navegando en una zona de seguridad en las proximidades de las Islas Malvinas. Cada una tuvo sus características particulares y muy particulares. Por ejemplo, cuando nosotros, yo te conté a vos que vino un policía militar con su boina roja y nos dijo que teníamos que ir al campo de prisioneros del aeropuerto, este hombre nos dice, las armas largas quedan acá, es decir, todos dejamos nuestros fusiles, pero las armas cortas, las pistolas 9 milímetros, los oficiales pueden portarlas porque tienen que mantener el orden en el campo de prisioneros. Una cosa totalmente inédita que tal vez de repente a alguien le pueda parecer un tanto extraño, pero todos los oficiales estábamos armados con nuestra munición en el campo de prisioneros, ¿no? Y del aeropuerto. Después de ahí, cuando pasó el hecho que comenté y narré la vez pasada, de que Rico lo detuvieron, y que nosotros dijimos, bueno, si el jefe queda preso, nos quedamos nosotros también, ahí quedamos en un galponcito cerca
del puerto de embarque, del puerto argentino, y al día siguiente nos fuimos a lo que es la cancha de fútbol, actualmente también, que operaba como helipuerto, y ahí nos suben a un Chinook. En ese Chinook volamos hacia el campo que se había instalado en forma precaria en ese viejo frigorífico abandonado, y ahí estuvimos esos días que te comenté, 14 días, 15 días. Ahora, ¿qué puedo decir de esto? En primer lugar, ese viejo frigorífico abandonado había funcionado como hospital de campaña. Ahí, por ejemplo, fue intervenido quirúrgicamente el capitán Brun, y también le hicieron una intervención, creo que al entonces teniente primero, capitán Losito, teniente primero en ese entonces. Y bueno, y obviamente atendieron muchos personal argentino y también británico. Pero después dejaron de realizar esas actividades ahí y lo montaron como campo de prisioneros de guerra. Estábamos todos sectorizados, oficiales, suboficiales y soldados, y había un sector en donde uno podía hacer las necesidades, había otro sector en donde nos podíamos bañar, pero obviamente todo controlado y regulado de una manera, digamos, con un cronograma, no es que uno decía me voy a bañar y me baño. De hecho, el baño no era una manijita que uno giraba y salía el agua caliente. Sí. El baño eran 4 palos con un tacho de 200 litros cortado por la mitad en la parte superior, que pivoteaba por un palo que lo atravesaba, sí. Y gente que calentaba agua en las proximidades le echaba arriba del tacho y lo giraban, caía un poco de agua, uno se enjabonaba, y después le volvían a arrojar agua y uno se limpiaba, ¿no? Uh-huh. Como en todo campo de prisioneros de guerra, existe la persona que es el nexo entre los detenidos y los detentores, es decir, la potencia detentora, en este caso los ingleses. Y nosotros también teníamos esa figura que existe en todos los campos de prisioneros de guerra y casi se repite casi siempre. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en donde estaban los judíos, existía un judío que era el nexo con los alemanes, ¿no es cierto? En los campos de prisioneros y también, por ejemplo, en Varsovia, donde estaban los guetos. Es algo muy común que ocurra, y también inclusive ocurre en las prisiones actuales, donde están los presos comunes. En el caso nuestro había un mayor que se llamaba Verazain, que una persona que lo queríamos muchísimo, de Bahía Blanca, y él desempeñaba ese rol de una manera muy, muy buena. Y había otras personas que también sabían hablar muy bien inglés, y entonces se canalizaban nuestras necesidades de manera correcta. Celebramos misa, no era absolutamente nada que uno podría decir que era un lujo, de hecho dormíamos en el piso. Yo comía en una lata esas de duraznos vacías con un único utensilio que era la cuchara. Uh-huh. Y todos, un poco más, un poco menos, vivíamos en las mismas circunstancias. Los ingleses tienen una filosofía de vida un poquito distinta a la nuestra, entonces ellos hicieron el lugar para las necesidades de manera abierta. Nosotros no estamos acostumbrados a mirar a las personas ni las personas que lo vean cuando hacen sus necesidades. Uh-huh. Y que tuvimos que pedir que por favor tengan la amabilidad de colocar unas cortinas, y los tipos accedieron. Realmente no hubo inconveniente en ese sentido. Uh-huh. No se comía de sobremanera, pero todos teníamos nuestro desayuno, nuestro almuerzo y nuestra cena. Sí. Y vino la Cruz Roja Internacional. Obviamente, yo no sé quiénes eran, pero después he leído que eran los de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Argentina, uh-huh. Y nos hicieron llenar el formulario que establece el tercer convenio de Ginebra, en donde uno pone todos los datos para que el prisionero de guerra quede registrado, y ellos canalizan esos datos a la oficina de informes en el país, Argentina, y también las que ellos tienen en Ginebra, por si alguien quiere preguntar. Uh-huh.
te voy a decir que estuvimos bien y que estuvimos mal. Estuvimos correctamente controlados, atendidos y asistidos dentro del contexto de las situaciones que estamos viviendo, que es una guerra. O sea, a ustedes los británicos los respetaron. Sí, nos respetaron. Los únicos momentos de tensión fue cuando estuvieron los galeses de guardia, porque las guardias iban cambiando, y ellos estaban muy resentidos porque tuvieron muchas bajas en el conflicto. Entonces estaban con un poco de bronca y tenían un trato hacia nosotros un poco rígido. Pero fuera de eso, digamos, la guerra había terminado. Claro. War is over, como decía John Lennon en su canción. Se acabó, ya está, listo. Claro, sí. Pero reconozco, cuando uno empieza a analizar con ojo crítico, que es una situación que no podía durar mucho tiempo porque íbamos camino a tener un conjunto de enfermedades propias de un alojamiento muy precario. Entonces ellos, conscientes de esa situación, trajeron un buque muy simple, muy sencillo, nada lujoso, que se dedicaba al turismo, y nos subieron a ese buque y estuvimos otros 15 días ya con mayores comodidades de higiene, menor alimentación, era un poquito más escasa la alimentación, pero estábamos muy bien, muy limpios. En mi caso éramos 3, que estábamos en un camarote y nos íbamos turnando, porque había 2 cuchetas nomás y uno tenía que dormir en el piso, ¿no? Y así pasaron los 14 días y después fuimos hasta Puerto Madryn, en donde llegamos el 14 de julio. Ahora, sí, adelante. Ahora, la pregunta es ¿por qué fuimos prisioneros de guerra? Sí. Bueno, nosotros fuimos prisioneros de guerra porque el Reino Unido de Gran Bretaña quería que nosotros paguemos los gastos que ellos habían tenido durante el conflicto armado. Entonces, la realidad es que nos tenían de rehenes, porque se hacían esa presión, era una de las razones, y la otra razón es que ellos querían que la Argentina firme la rendición, porque en realidad, técnicamente y operativamente, hablando, el general Mario Benjamín Menéndez, lo único que él hizo al firmar la rendición fue rendir la plaza, así se dice militarmente. Y ese rendir la plaza significa todas las fuerzas que yo tengo a mi disposición van a dejar de combatir, pero no es el país el que dejó de combatir. Es decir, nosotros esto si lo relacionamos con la historia del mundo, por ejemplo, podemos ver el general alemán que estaba en San Petersburgo y él rindió sus tropas, pero Alemania no se rindió. O sea, los ingleses que han vivido muchas cosas. Sí, Enrique, perdóname que te corte un segundito para entenderlo bien. O sea que vamos al caso, Menéndez no rindió la plaza, pero no rindió el país. No, él rindió las tropas que le dependían, pero él no era el presidente de la República Argentina. Claro, está bien. Entonces, los ingleses querían que la Argentina se rinda. Sí. Porque de repente las autoridades de ese momento podían decir, bueno, él se rindió, pero nosotros seguimos luchando como país. Sí. Entonces los tipos nos tuvieron, básicamente por esos 2 motivos. O sea que más que prisioneros ustedes eran rehenes. Éramos rehenes. Sí, por supuesto que éramos rehenes. Sí. Después te puedo contar otro caso bastante. Dale. El caso, por ejemplo, de Astiz. Astiz fue una moneda de cambio, pero tal cual, ¿no es cierto? Pero vamos a terminar primero. Sí, por favor. Entonces, los ingleses querían que Argentina se rinda, y eso lo lograron. Es decir, hubo comunicaciones oficiales en donde el Poder Ejecutivo, en aquel entonces gobierno militar, desarrolló los pasos necesarios a través de su Cancillería para que al Reino Unido de Gran Bretaña no le quede ninguna duda que era la República Argentina la que decidía no seguir luchando. Sí. Y el otro tema
de que ellos querían que nosotros paguemos los gastos que había tenido el Reino Unido, los mismos ingleses la convencieron a Margaret Thatcher de que deje de insistir con ese tema, porque en definitiva nosotros le habíamos hecho ganar a ella digamos, el espacio político que había perdido en su gobierno, y iba a posibilitar su reelección sin lugar a dudas. Sí. Entonces los tipos dejaron de insistir y decidieron devolvernos al continente. Esas eran las dos fundamentales por las cuales estuvimos los más de 600 oficiales, suboficiales y soldados ahí en esos dos campos de prisioneros de guerra, los dos últimos, porque en el primero estuvimos todos los que estuvimos en la Isla Soledad. Sí. Un caso típico es el caso del capitán Alfredo Astiz, que se rindió el 25 de abril del 82 en la isla Georgia del Sur. Sí. A él lo detienen, lo llevan a la isla Ascensión y después lo llevan a Inglaterra y lo tienen en Sussex, en una prisión de la policía militar inglesa. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no lo devuelven? Pues si podían haberlo devuelto inclusive antes también. Porque ellos dijeron, nosotros no lo vamos a devolver al capitán Astiz hasta que ustedes no nos devuelvan a nosotros al piloto inglés Jeff Glover, que es un piloto que cayó allá en las islas, estuvo detenido en el hospital de Puerto Argentino, después lo llevaron al hospital de Comodoro Rivadavia, después lo llevaron a la base aérea del Chamiscal y ahí estaba. Sí. Entonces se hizo al final el intercambio y ellos devolvieron a Astiz y nosotros les devolvimos al piloto. Enrique, una pregunta. Persona por persona. Sí, una persona. Perdón, una pregunta, Enrique. Sí. En ese momento, ¿Astiz también lo reclamó Francia? Bueno, es lo que te iba a contar. Perfecto. Bueno. Cuando Astiz estaba detenido en el Reino Unido de Gran Bretaña, Francia le pide a Margaret Thatcher que se lo entregue a Astiz, porque ellos lo querían juzgar por el famoso crimen, el conocido crimen o desaparición de las monjas francesas, ¿no? Y el Reino Unido de Gran Bretaña, mejor dicho, acá la pelea fue entre Margaret Thatcher y Mitterrand, ¿no? Que esto se conoce muy bien porque muertos ya todos, por eso la vez pasada yo te dije... Hola. Muertos todos, sí. El psiquiatra de Mitterrand publicó sus memorias. En sus memorias él recuerda que Mitterrand estaba harto de que Margaret Thatcher lo iba presionando y lo iba amenazando porque ellos no le dieron al Reino Unido de Gran Bretaña las claves de los códigos para anular los misiles HC. Sí. Entonces Margaret Thatcher, como no les dieron esos códigos, de bronca, no le dio a Astiz para que ellos le juzguen. Que tampoco, legalmente no correspondía tampoco, ¿no? Bueno, ya entramos en un terreno muy complicado, porque habría que ver, digamos, muchas cosas relacionadas con el derecho internacional. Claro, sí. Yo sinceramente no estoy en condiciones de decírtelo. Está bien. De responderte esa pregunta que es tal vez para un especialista. Pero yo entiendo personalmente que no, es un prisionero de guerra que lo tienen y punto, ya está. Ellos disponen del prisionero. La potencia detentora es la que dispone del prisionero de guerra, ¿no? Ahí se estaban mezclando dos cosas. Claro, sí. La política ilegal por parte de ellas. Yo no sé si Francia había solicitado la extradición de Astiz, sinceramente no lo sé. Está bien, sí. Pero sí sé que esto fue así, de esta manera, ¿no? Bueno, llegamos al famoso 14 de julio, un mes después de que nosotros seguimos la rendición y llegamos ahí a Puerto Argentino, y ahí nos recibieron muy bien, toda la población nos estaba esperando,
con aplausos, o sea, había una banda inclusive. En el caso particular nuestro, estaba el comandante del Quinto Cuerpo, en aquel entonces era el general Osvaldo García, que estaba esperando ahí, y había personal de la Fuerza Aérea y de la Marina también, porque detenidos habíamos de las tres fuerzas, ¿no? Sí, sí, sí. Me pasó un hecho muy particular. Yo estaba bajando por la escalinata y un inglés grita mi apellido y me dice, venga, que le voy a devolver su cuchillo de paracaidista y su cortaplumas y una llavecita Allen. Realmente esto marcó un hecho muy particular, en mis recuerdos, porque ese cuchillo de paracaidista era un cuchillo de paracaidista de mi padre. Él me lo regaló a mí, porque mi padre era médico, era general de sanidad médico, y que inclusive en el 82 él estaba en actividad. Estaba a cargo del comando de sanidad. Bueno, él me regaló ese cuchillo muy lindo, que a él también a su vez se lo regalaron por una intervención quirúrgica que le hizo a la esposa de un compañero mío. Y yo tenía un cariño muy especial por la Victorino, obviamente que también. Pero lo que, por sobre todas las cosas, llama la atención, es que un prisionero de guerra, no tenían posibilidades de nada, y la honestidad de esta gente en devolvérmelo, porque tranquilamente se lo podrían haber quedado como un souvenir de la guerra. Y esto marca mucho, es decir, marca mucho la conducta de los militares en la guerra. Es decir, uno a veces cree, porque ve estas películas que se proyectan permanentemente, de que la guerra es un salvajismo, y no es un salvajismo. La guerra tiene sus normas, en parte te lo dije la vez pasada, los convenios de Ginebra del 49 y los protocolos adicionales del 77. Tiene su forma de regir los métodos y medios de combate y la protección de las personas y los bienes, que son los dos grandes campos de acción que regula el derecho internacional de los conflictos armados. Y la guerra de Malvinas en ese sentido fue un modelo, realmente se la emplea como modelo de respeto de las normas del derecho internacional de los conflictos armados. Nos volvamos a las vivencias humanas. Llegamos ahí, nos quisieron cambiar la ropa, nos dieron ropa nueva, nos dieron armamento nuevo, y nos trasladaron en un avión, y del avión, en mi caso personal, aterrizaron en la base aérea del Palomar. Y ahí tuvimos que ir a la escuela de infantería. Y ahí nos reunimos todos, estaban todos nuestros familiares también. En la base aérea solamente algunas autoridades nos estaban esperando, pero los familiares de la compañía de comando 602 se habían reunido en el lugar del cual partimos. Y ahí nos encontramos con nuestros seres queridos, tuvimos que hacer unos controles sanitarios, y hacer una serie de declaraciones respecto del estado de salud, y con posterioridad nos fuimos a nuestros domicilios. En el caso particular mío, yo, como te dije la vez pasada, estaba destinado en el Colegio Militar de la Nación, así que fui, me presenté al director del colegio, que en ese entonces era el general Carlos Alberto Lucena, y éramos 3, y nos dijo, tienen 15 días de licencia, váyanse y nos vemos con posterioridad. Enrique. Esa fue básicamente, no el cierre, pero digamos, cómo terminó mi situación en lo que se refiere a la participación en la guerra, y ya empezar nuevamente con las actividades que desarrollaba antes, ¿no? Sí. Enrique, ¿vos eras hijo de un general? Sí, el general Adolfo Estel. Él hizo toda su vida en la sanidad del ejército argentino. Estuvo en Diamante, esta ciudad que salió hace poquito en los diarios, porque tuvo un problema del piso, de corrimiento del piso. Su primer destino, su segundo destino fue el Hospital Militar de Campo de Mayo, y su tercer destino fue el Hospital Militar, con que fue trasladado con el grado de capitán,
y llegó a ser director, y una vez que terminó sus 2 años como director, lo mandaron de comandante de sanidad. ¿Acá en Bahía Blanca no? ¿Cómo? ¿Acá en Bahía Blanca? No. No, pero No. en Bahía Blanca fue a hacer una suplencia. Yo me acuerdo que inclusive lo acompañé a él, porque a veces cuando los hospitales, digamos, en épocas de licencia tienen que licenciar al personal y no tienen su reemplazo, piden de algún otro lado. Estuve un mes en el Hospital Militar de Bahía Blanca, no recuerdo exactamente, yo era muy chico, pero yo me acuerdo que fui con él, y con mi mamá y mis hermanos, y inclusive dormíamos en una parte del hospital, y bueno, tengo un vago recuerdo de las camas que jugábamos con unas mochitas y bueno, yo hice el servicio militar o la colimba allí en el hospital militar. ¿Sabes por qué te preguntaba si eras hijo de general? No, la verdad es que no. Bueno, yo tengo entendido que hay muchos hijos de generales fueron a Malvinas, ¿no? Sí, hubo varios. Sí, varios, sí. Porque un historiador que nos cuenta la historia de hace tantos 200, 300 años, en una oportunidad comenta que dice, a diferencia de Sarmiento, que entregó para la patria a su hijo Dominguito, los generales aquí en Malvinas escondieron a sus hijos. Sí. Digo, qué equivocado está el hombre, ¿no? Bueno, mentira. Por eso, alguien a mí me dijo, mira Enrique, una vez hablando con un coronel militar, me da el nombre de esta persona, de Piña creo que era, sí, Piña, y me dice, le digo, pésimo escrito, no, dice, es bueno, mire, si no me supo decir lo que había pasado 20 años en Malvinas, dice, bueno, pero eso es ideología, y bueno, no me sirve, ¿qué quiere que le diga? No me sirve, un botón basta de muestra, va a poner lo que él quiera, ¿no? Sí, hay mucha gente ideologizada que le tiene odio a las Fuerzas Armadas y que inventa historias. Claro. Eso es una realidad que la vivimos en todo orden y sentido. De ninguna manera. Yo, por ejemplo, yo compartí con el capitán Ferrero, que era hijo del general Ferrero, y bueno, y fuimos a la guerra, y el otro era hijo del coronel, el otro... No, estaba también el hijo de Menéndez, creo, ¿no? También estuvo el hijo de Menéndez. Estaba el hijo del general Centurión. También, Gómez Centurión, que no estaba en nuestra compañía, él estaba en el Regimiento de Infantería 24, pero sí, por supuesto, no, esas son historias que se han inventado. Te voy a decir más. Sí. Por ejemplo, yo te dije recién que mi director era el general Lucena. El general Lucena tenía una hija que estaba casada con el hijo de otro general que murió en la guerra. Que murió en la guerra, claro. Ya me voy a acordar el nombre, en este momento no lo recuerdo. Villarreal, creo, me parece, yo me quiero confundir, pero bueno. Y hay otro hijo de general también que murió, que no me acuerdo el apellido ahora. Sí. Pero, a ver, esos son los mitos también que hay, ¿no? Que hubo, bueno, quedó ahí, ¿no es cierto? Eso no es un mito. Lamentablemente sobre Malvinas se ha descargado mucho odio y mucho resentimiento y se han tergiversado las realidades. Parte de la desmalvinización. No, de ninguna manera. A mi padre ni siquiera se le ocurrió pensar en una cosa así y yo tampoco lo hubiese permitido. No, yo me imagino, en ese sentido, el que está en las Fuerzas Armadas y el general, si el hijo va, bajo ningún punto de vista lo va a dejar que no vaya, ¿no? Eso es muy claro, ¿no? Pero bueno, esas son las partes también. Eso también corresponde un poco a la desmalvinización, ¿no es cierto? Bueno, sobre la desmalvinización, ese es uno de los tantos temas que me anoté y que te dije que me gustaría desarrollar, ¿no? ¿Querés hablarlo hoy? ¿Querés hablarlo hoy? ¿Querés dejarlo? Vos hablás tú. Sí, no hay ningún problema. Bueno, dale. La causa de Malvinas la ha salvado el pueblo argentino. Lamentablemente, por ese odio hacia las Fuerzas Armadas, hacia las fuerzas uniformadas, se ha mentido de manera descarada, con mucha intencionalidad, y en definitiva el daño no es hacia nosotros, el daño termina siendo hacia el país. Los políticos vieron en la causa de Malvinas
algo relacionado con los militares. Entonces siempre apartaron la causa de Malvinas y trataron de buscar de mil y una forma cómo desprestigiar la causa de Malvinas, pero no pudieron, felizmente no pudieron. Y a diario nos vamos dando cuenta que el pueblo, poniendo nombres en las calles, en las plazas, en los monumentos. Yo acá en Tucumán, yo vi al pueblo de Tucumán armar la Plaza de Malvinas, donde todos los 2 de abril se realiza la ceremonia. Hola. Hola. Colaboré con ellos. Sí. Pero el mundo político, el tema guerra de Malvinas, no lo quiere. Y veamos algunos ejemplos que forman parte de esta desmalvinización intencional. Por ejemplo, Alfonsín, que ayer lo estuvieron recordando, y todo el mundo lo recordaba y lo recordaba. Alfonsín dijo, la causa de Malvinas es un tanque atmosférico. Esas son palabras textuales del padre de la hiperinflación, como yo suelo llamarlo. Sí. Bueno, más que padre de la democracia. Teníamos 30% de inflación diaria, 400 mensuales. Y además a los combatientes de Malvinas. Dijo, la causa es más atmosférico. M. de Bonafini dijo, todos los que fueron a la guerra deberían haber muerto. Y él dijo, o sea, Malvinas, tenemos un país muy grande, ¿por qué vamos a pelear por unas islitas? Además tengo entendido que esas islas le causan muchos gastos al Tesoro del Reino Unido de Gran Bretaña. Obviamente que la causa de Malvinas no va a tener fuerza y solamente la está salvando y la sigue salvando el pueblo. Los parientes de los muertos, los parientes de los combatientes, los parientes de los que están vivos, personas como vos que estás haciendo este programa, son los que van salvando la causa de Malvinas. Y tan maltratada Hola. En los exteriores. Hola. Responsable de la causa de Malvinas, Filmus. ¿Qué sabe Filmus? Estuvo en el gobierno anterior, ¿no? Hola. Hola, Enrique. Siento de la oficina. Hola, Enrique, que se nos cortó. ¿Me podés volver a repetir porque se cortó? Hola. Hola. Sí, ahí me escuchás. Sí, la última parte. Sí, medio bajito, pero te escucho. Bueno, la última parte se nos cortó. Sí, decime. Sí. Filmu no entiende nada. Sí, no sé dónde estábamos, perdón. Estaba justo diciendo algo de Filmus. Hola, a ver, me voy a mover acá más hacia la ventana. No estabas diciendo algo de Filmus. Claro, bueno, es decir, tan maltratada está la causa de Malvinas que ponen a cualquiera a ocuparse. Y no es un tema menor, es un tema que tiene mucha historia, data del año 1500 y pico, cuando se decidieron los primeros mapas. Entonces, agarran un político y dicen, bueno, ponelo a manejar la causa de Malvinas. Entonces, como no tenían puesto para darle a Filmus, que perdieron todas las elecciones, le sentaron en la Cancillería, en la oficina que lleva adelante la causa de Malvinas. Así no son las cosas no son así. Tienen que ser un poquito más serias, un poquito más responsables. Hay que poner a las personas que saben y pueden hacer algo importante. Entonces, el maltrato de la causa Malvinas por parte de la dirigencia política, sumado a el odio hacia las Fuerzas Armadas por estas organizaciones de pseudo derechos humanos, como la de Bonafini, que dice que tendríamos que haber muerto todos en la guerra, ha generado en la sociedad una situación, digamos, ha pretendido generar en la sociedad una situación de rechazo, pero la sociedad con sus actos va permanentemente salvando la causa de Malvinas. Y como te dije recién, lo que estamos haciendo ahora es una de las tantas cosas que se hacen para salvar la causa de Malvinas. Es la sociedad la que salvó la causa de Malvinas. Sí. Y la desmalvinización, sí, claro que existe. No hay ninguna duda que existe.
basta simplemente con tener la intención de saber quiénes son los que concurren a los festejos del 2 de abril y ahí nos vamos a dar cuenta, claro, nos vamos a dar cuenta, claro, quiénes son los que están. Los que están, exactamente, sí. También llama mucho la atención que en tantos años de Malvinas, recién en el 2016, desorganizado un poco, ¿no? Bueno, pero pudieron hacer un desfile los combatientes, ¿no? Sí, eso es cierto. También convengamos también que durante todo el gobierno kirchnerista, peronista-kirchnerista, los desfiles militares prácticamente estuvieron ausentes, ¿no? Claro, sí. Yo tuve 4 años de servicio acá en la provincia de Tucumán a cargo de la guarnición militar y nunca desfilamos ningún 9 de julio porque el expresidente Néstor Kirchner no quería que haya desfile militar y no entregaba ni siquiera un centavo para que desfilemos, ¿no? Sí, y tuvimos la prueba máxima cuando se cumplió los 200 años del bicentenario de la Revolución de Mayo, que los combatientes fueron reemplazados por fuerza bruta, ¿no? Sí. Es increíble, 200 años y dejar afuera a la gente de Malvinas, y después nos dicen que son malvineros, ¿no? Y dejarlos afuera fue algo terrorífico, ¿no? Sí, vergonzoso. Vergonzoso, sí. Sí. Así que, bueno, sí, el tema de la desmovilización es una realidad y no hay que desconocerla y hay que seguir luchando de la forma en que uno lo está haciendo su aporte. Bien, Enrique. Pero yo creo que no van a lograrlo, ¿no? No, creo que no, porque hay muchos jóvenes que se están prendiendo. Enrique, ustedes cuando regresan, bueno, ustedes lo recibieron muy bien. A ver, ¿cómo es ese tema? Si fueron escondidos, si no fueron escondidos, si lo trajeron de noche, si no lo trajeron, porque hay algunos que dicen, bueno, no, era para que la gente no lo vea o algo así, pero ¿qué pasó en todo eso? Eso es una porquería reprochable, realmente, bueno, no quiero decir los calificativos que me gustaría decir por respeto al programa, sí. Pero es una vil patraña que realmente es inadmisible y lo voy a fundamentar. Es decir, nosotros cuando vemos la televisión y vemos las tripulaciones que vienen del espacio, vemos que bajan los astronautas, saludan y se meten en un canal plástico, transparente para que los vean transitar, ¿y a dónde van? Van a su situación de cuarentena. Es decir, ¿para qué? Para que vean analicen cuál es el estado de salud en los cuales se encuentran y después puedan volver a continuar con sus actividades normales. El soldado cuando vuelve de la guerra tiene que pasar por las mismas situaciones, no puede volver directamente a su casa, porque en la guerra no es en un hotel, en la guerra el hombre duerme en el piso, come mal, de repente no tiene agua, entonces toma agua de un charco y le ingresa 6 pastillas de cloro, lo deja un tiempo para que se mate todas las bacterias y después lo bebe. Es decir, hay infinidad de problemas que una persona, por la convivencia en situaciones poco higiénicas, hacia la intemperie, porque le haya picado un bicho, aunque allá había pocos, por el frío, el clima, obviamente, pero bueno, hay que hacerle los análisis mínimos a las personas para devolverlos a la vida familiar, porque sería una irresponsabilidad que así como están llegando, listo, andate a tu casa. Eso es muy irresponsable hacerlo. Claro, entonces, nos tenían que analizar, preguntar, hacernos los más elementales análisis, como un análisis de sangre, una charla con el médico, el clínico, tomar la presión, preguntarnos si tuvimos o no algún problema de salud, porque además, atrás de eso, hay otro problema que es muy común en la República Argentina, en donde todo el mundo busca una excusa para pedir una pensión que tiene que pagar el Estado, es decir, todos nosotros. Sí. Entonces, no es correcto eso, no se escondieron. No se escondieron. Ahí cuando la gente llegó a Campo de Mayo y estuvieron ahí porque ahí estaba el Hospital Militar de Campo de Mayo que realizaba este tipo de controles en el personal. Y en otros lugares también pasaba lo mismo. Hay un libro también muy interesante que escribió
el padre Torrens, Martínez Torrens. Martínez Torrens, sí. Relata justamente, dice, yo no me pude salvar ni siquiera de los controles médicos. Él mismo lo escribe, claro, y él mismo lo cuenta. Y yo también doy fe de que eso es así, porque a mí también me pasó lo mismo. Entonces, no me voy a poner a discutir. No, por supuesto. En algún lugar pasó, por supuesto. Puede haber ocurrido. Sí. El mundo es como el jardín, está lleno de flores de distintos tamaños, colores y olores. No puede haber existido alguna persona que haya desarrollado una actitud de esa naturaleza. Sí. Pero básicamente no es la finalidad de retener una persona cuando viene de la guerra. La finalidad es chequearlo para conocer su estado de salud, registrarlo y devolverlo a la sociedad en las condiciones en las cuales él debe volver a la sociedad. Y además evitar juicios futuros. Enrique. Porque, por cierto, sí, hubo muchos que ocurrieron y en algunos casos quedaron justificados y en otros casos no. No sé si fui claro. No, sí, Enrique. Ahora, en el trayecto, cuando venían en colectivo y todo esto, ¿no es cierto? Porque en una oportunidad... Está viendo la señal. Ajá, sí. Digo, en una oportunidad, en estas preguntas, cuando venían en colectivos que venían con oscura, por supuesto, el colectivo bien oscura, ¿no? Ventanillas cerradas, y un teniente coronel me comentaba que, bueno, eso no era para exponer al soldado, no era para esconderlo. ¿Están así? Bueno, yo respecto a las camionetas cerradas, eso yo sinceramente no lo conozco. No tuve esa evidencia ni he conocido a alguien que haya pasado por esa... Los micros, digo, los colectivos. ¿Los qué, perdón? Los colectivos. No. De hecho, cuando nosotros bajamos en Puerto Madryn, los colectivos tenían las ventanas y íbamos viendo a toda la población de Puerto Madryn que agitaba banderitas argentinas, nos saludaba, nos felicitaba, agitaban sus manos. Pero claro, nos felicitaban cosas buenas. Sí, por supuesto que sí. Ese es el latiguillo que tienen los desmovilizadores, ¿no? Claro, bueno. Hay muchas cosas que se dicen y se sostienen justamente con el ánimo de perjudicar. Claro que sí. Pero que no son realidad. Yo te vuelvo a insistir eso que te dije. Bien. A nosotros es un deber, es un protocolo que hay que seguir. Claro. Y a la persona que vuelve de una guerra tiene que pasar por un examen clínico para devolverlo a la sociedad en las condiciones óptimas, porque si tiene algún problema, por ejemplo, un problema, esto hay que tratarlo, puede curarlo. Sí. ¿Hola? Si la persona volvió en un estado de desnutrición, hubo, en el caso de la isla Gran Malvinas, la de la izquierda. Sí. ¿Hola? Hola, Enrique. Totalmente cortado. Se cortó, Enrique, perdóname. Se volvió a cortar. ¿Podés volver a decirnos? Porque se cortó la comunicación. Sí. ¿Dónde se cortó? En la isla donde hubo gente desnutrida. Bueno, como todos sabemos, está la Gran Malvina a la izquierda y la Soledad a la derecha. Sí. Cuando los ingleses desembarcan en el Estrecho de San Carlos, cortan el canal logístico de abastecimiento de la isla Gran Malvina. Ahí hubo gente desnutrida. Me consta, además, yo tengo muchos papeles escritos por mi padre, que era general de sanidad, como te comenté hace un rato, en donde hay nombres y apellidos de personas que eran de esa isla y que llegaron en estado de desnutrición. Estas personas debían ser tratadas a su ingreso al continente y debían ser devueltas a sus familias en un estado óptimo. Y esas personas fueron atendidas, obviamente, y eso no quiere decir que las hayan escondido. Sí, no, por supuesto que sí, por supuesto que sí, es bien claro, pero es lindo que también la gente, desde ya acá en la radio, más o menos la audiencia que es muy malvinera, conoce los temas, ¿no? Pero siempre es bueno recalcarlo,
y es importante de aquellos que estuvieron, porque hace muchos años alguien escribió en el diario local, que yo perdí el artículo, ¿no?, que dice, lamentablemente en las Islas Malvinas hablaron mucha gente que no saben absolutamente nada de guerra y faltaron hablar los profesionales que sí lo saben para poder comprender, ¿no? Sí. Es más, por ahí criticaba a los oficiales, lo criticaba, yo me acuerdo, ¿no? Dice, si hay algo que se le puede criticar a los oficiales allí en Malvinas, no es por cobardía, sino todo lo contrario, por la irresponsabilidad de muchos de ellos ir al frente cuando no debían haberlo hecho. ¿De qué, perdón? Que dice, muchos oficiales, muchos que estaban a cargo, iban al frente, que no tendrían que haberlo hecho, porque si lo mataban, por supuesto las tropas quedaban un poco desguarnecidas, pero jamás por cobardía. Pero bueno, nos contaron la otra historia al principio, por eso cuando recuerdan, y con todo respeto a la gente que adora a Alfonsín, cuando hablan de Alfonsín, realmente lo que dijo el 2 de abril, el 4 de abril, cambió mucho después, ¿no? Y a los combatientes de Malvinas también los dejó abandonados, totalmente abandonados, quedaron abandonados en esa época, ¿no es cierto? Sí, dos cositas respecto a lo que dijiste. Sí. Es muy cierto eso, de que el oficial jefe de una tropa no tiene que ir al frente. A nosotros hay una reflexión de Aldo Rico que es exactamente esa. Lo que pasa es que en el combate las situaciones a veces se transforman difíciles de controlar, inclusive en una persona con un altísimo entrenamiento. Es muy difícil, ¿no? A mí personalmente me costó mucho no ejecutar fuego cuando estaban atacando mi compañía, porque yo sentía intelectualmente, mejor dicho, percibía que era más importante preservar mi posibilidad de ejecutar las comunicaciones antes que abrir fuego. Y a Rico le costó mucho contenerse para abrir fuego, y cuando él abrió fuego casi lo matan. Él estaba al lado creo que de Ranieri, el capitán médico, y les pasó un cuetazo entre medio de las cabezas de ambos. Claro. En una operación que se llamaba Cola de Dragón, que te comenté la vez pasada. Eso es cierto, pero también hay que ubicarse en la situación y condición, porque es muy difícil para un jefe de sección, de grupo, de compañía, contenerse de participar en el combate cuando ve que su gente está empeñada en combate. Sí, no, por supuesto que sí. Sí, la foto de Napoleón parada en la cima viendo cómo se desarrolla una batalla, esa imagen de los cuadros, no es una imagen, digamos, pueril o romántica, no es cierto. El comandante se debe preservar para poder seguir conduciendo la batalla, pero también convengamos que es muy difícil hacerlo, porque hasta el amor propio, el amor del sentimiento, del espíritu del cuerpo que tiene el jefe por su gente, lo lleva a decir, bueno, yo también combato. Claro, es un poco, yendo hacia el pasado, ¿no? Un poco lo que le pasó a San Martín en el combate de San Lorenzo. Claro, sin lugar a dudas. Si lo hubieran matado, sí. Bueno, felizmente hubo un cabrazo. Sí, un Maigorrio, sí. Enrique, bueno, no nos alcanzó el tiempo, pero si vos querés y podés, el miércoles que viene, si querés, continuamos la tercera parte. Sí, yo con muchísimo gusto estoy a tu disposición, ya te lo dije. Bueno. Realmente me apasionan estos temas y te voy a mandar un mail con un listado de temas y vos me decís de qué querés que te hable. Vamos a hablar también de los mitos de Malvinas, ¿no? Claro, el tema de los Gurkas. Exacto, de los Gurkas, exactamente. El tema de los rusos, la OTAN, es un tema apasionante hablar de la OTAN. Vamos a hablar. Que muchas veces vinieron a combatir toda la OTAN. Y mentira, eso no es cierto. Bueno, dejémoslo para la vez pasada, para el miércoles que viene. Tercera parte. Parte, ¿sí? Bien, Enrique, realmente yo te agradezco que me brindes esta oportunidad de poder seguir aprendiendo cosas, y nuestra audiencia, bueno, también escuchando este testimonio que nos estás relatando, para saber cosas que después de tantos años por allí uno desconoce. Y el próximo miércoles vamos con los mitos, con los Gurkas y con tantas otras cositas, ¿no? Por ahí podemos seguir hablando también algo que tiene que ver con Malvinas, con algunas bases que están en la Argentina, por ahí. Bueno. Una base china, qué sé yo, digo, ¿no? Sí,
Sí, sin duda, sí. Muchísimas gracias, Luis, por esta oportunidad. No, todo lo Saludos contrario. a toda la audiencia.